Bien, muchas gracias. Perfecto, estamos en Facebook, en vivo y en directo. Muchísimas gracias a todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Eh, el día de hoy nuevamente nos juntamos para poder estudiar la palabra, para poder entonces analizar las escrituras. Voy a permitirme cerrar sus micrófonos, por favor, permiso, para que no se escuchen ruidos alternos o de alrededor de ustedes. Bien. Y vamos a tener una oración entonces. Y el día de hoy viene el hermano Sergio Herrera, ¿cierto? Hermano Néstor. Perfecto, gracias por la confirmación, para no equivocarme. Así que quisiera pedir en esta ocasión, eh, comenzamos con una oración a nuestro Padre Celestial y antes de eso recordarles por supuesto que este estudio está siendo transmitido en vivo a través de Facebook Live y también después del estudio el hermano Néstor se encarga de subirlo a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Hermano Luis Cruz, ¿sería tan gentil de llevarnos en una oración, por favor? Sí, hermano, Oremos al Señor entonces. Adelante. vamos a orar. Nuestro Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, a usted, Padre, nos dirigimos en esta tarde, agradeciéndole nuestro Dios por el amor y el cuidado que tiene para con cada uno de sus hijos y para toda su creación. Gracias por concedernos la vida, Señor, las fuerzas necesarias y por habernos dado el privilegio, Padre, de reunirnos en esta tarde con nuestros hermanos a través de esta plataforma, Señor, la cual utilizan nuestros hermanos para la enseñanza y la predicación de su palabra. Nosotros muy agradecidos por participar de este momento también. Y ya que vamos a ser bendecidos, todos los que van a ver y escuchar este estudio, Padre, pidiéndole también nuestro Dios que nuestro hermano, el que va a dirigir la enseñanza el día de hoy, usted le ayude, Padre, le dé palabras de sabiduría, de entendimiento, Señor, alumbre su mente para que nuestro hermano pueda recordar la enseñanza que va a dar el día de hoy. Y así cada uno de nosotros pueda salir edificado el día de hoy. Pedimos, Señor, por los que están pasando tribulaciones, dificultades, nuestro Dios, para que también usted les ayude, Señor, en sus aflicciones. Gracias por todas las cosas, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Luis, por la oración de inicio. Queremos recordarles que todos los comentarios y acotaciones acerca del tema que vamos a escuchar se realizan hacia el final, entonces, de la hora de estudio. Vamos a pasar entonces con el hermano Sergio. Hermano Sergio, que el Señor le bendiga adelante. Sí, hermano, sí, podría compartir pantalla, a ver si me acuerdo cómo se hace, hermano. Con share o compartir pantalla, botón verde, hermanito. Adelante. Eso, perfecto. Ahí está. Solo falta que lo ponga en pantalla completa. Y ahí estamos bien. Excelente, Muchas hermano. gracias, muchas gracias, amados hermanos. Quiero agradecerles por esta invitación de poder estar aquí con ustedes una vez más. Siempre es hermoso ver, conocer a nuevos hermanos a través de este medio y principalmente, ¿verdad? Animarnos a fortalecernos o alimentarnos con la bendita palabra de nuestro Dios. Hermanos, en esta tarde quiero compartir este tema, un tema que yo sé que no es nada nuevo, es un tema que muchas veces se ha predicado, ¿verdad? Pero que ojalá nos ayude en nuestra vida espiritual y que nos anime a seguir adelante el camino de nuestro Dios. El título del tema, hermanos,
Eh, se llama el amor de Jesús rechazado. Es un tema que está ahí en Mateo 23, capítulo 23, del 37 al 39. Es un tema que es mejor conocido como el lamento de Jesús por Jerusalén. Y vamos a leer esos 3 versículos que tenemos ahí, Mateo 23, 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En este pasaje, hermanos, que acabamos de ver, se ve el gran amor de Dios por Jerusalén y por su pueblo, el pueblo de Israel. Y podemos decir que este es el gran lamento de Cristo sobre esta ciudad, la ciudad de Dios. La Biblia, hermano, nos habla del amor de Dios perfectamente demostrado al dar a su único hijo. Pero ese hijo fue rechazado. Nuestro Señor Jesucristo, podemos quizás imaginarnos eh, la tristeza, lo que él estaba sintiendo cuando expresó estas palabras que acabamos de leer. En sí, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros nunca se conocerá la profundidad de la emoción ni del quebranto del corazón del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que el llamado de amor de Dios había sido en vano, que el pueblo que había sido escogido por Dios había rechazado al único Hijo de Dios, a su propio Mesías, a su propio Salvador. Sin embargo, el amor de Dios por Jerusalén no es todo, hermanos, lo que se ve en las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. También se ve el anuncio del juicio de Dios sobre esta ciudad. Y en este pasaje se ve el lugar de Jerusalén en el corazón de Dios, pero también se ve el juicio aterrador de Dios. Serán juzgados, hermanos, y condenados todos los que rechazan al Hijo de Dios, sin importar quiénes sean, tanto judíos como gentiles. Y el pasaje que acabamos de leer es aplicable a todo el mundo, ¿verdad? En nuestra actualidad, de igual manera, podemos decirlo. Bueno, eh, vamos a ir adentrándonos un poquito más en la palabra de Dios. Lo que vamos a ver, hermanos, a continuación es el gran pecado de Jerusalén, es que persiguió a los mensajeros de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo ahí en el texto que acabamos de leer: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea que este pueblo ridiculizó, persiguió y mató a los mensajeros de Dios. Cristo, por supuesto, estaba hablando a todos los israelitas incrédulos, aunque no en su totalidad, ¿verdad? Porque sabemos que
pocos sí, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, pero especificó a la ciudad porque la mayoría fueron renuentes a su palabra y porque Jerusalén era la capital, era el lugar del Sanedrín, era el cuerpo gobernante de los judíos. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de lo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Primeramente, vamos a ver algunos versículos como desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, cuando Dios trató con su pueblo, cómo ellos persiguieron a los profetas de nuestro Dios. Primero ahí, estos solamente son algunos de muchos, ¿verdad? El apedreamiento de Zacarías. En Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 y 21, dice, entonces el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ahí mismo en Mateo capítulo 23, versículo 25, Jesucristo les dice o les recuerda también todo lo que ellos habían hecho. Dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Luego tenemos ahí el odio contra Micaías y también cómo fue encarcelado en Primera Carta de Reyes, capítulo 22, versículo 24 al 27. Dice, entonces acercóse Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echar a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Bueno, tenemos otro ejemplo más que cuando Jeremías fue arrojado, ¿verdad? Allá en un pozo en Jeremías 38, versículo 6. Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Bueno, podemos ver aquí, mis amados hermanos, en estos textos que acabamos de leer, cómo aquel pueblo escogido de Dios eh, trataba a los mensajeros o a los profetas de Dios. Era un pueblo rebelde, un pueblo terco que nunca quiso entender eh, lo que Dios le mandaba hacer, ¿verdad? Y podríamos citar, como dije hace rato, muchos textos más, muchos ejemplos más de desobediencia de este pueblo, pero pues nos llevaría mucho tiempo. Pero vamos a ver ahora ejemplos o algunos ejemplos
de persecución en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Claro que Saulo en aquel tiempo, hermanos, tenía, ¿verdad?, la autoridad de los líderes religiosos del tiempo de Jesús para organizar estas persecuciones. No era nada más él solo, eran los líderes religiosos que estaban en contra de la iglesia primitiva, en contra de la palabra de Dios, de que no se predicara la palabra de Dios. Ahí mismo en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Y quién no recuerda, por ejemplo, verdad, a la muerte de Esteban? ¿Cómo fue que le quitaron la vida a este gran hombre de Dios? ¿Por qué le quitaron la vida? Por recordarles lo que ese mismo pueblo había hecho allá atrás en la antigüedad, cómo sus padres también le habían quitado la vida a los mensajeros de Dios y ellos, la gente con la cual estaba tratando Esteban ahí en ese tiempo, ahí en Hechos 7, 57 al 60, dice que al oír las palabras que Esteban les estaba diciendo, rechinaban o crujían los dientes de rabia, ¿verdad? Y a tal grado, hermanos, de que le quitaron la vida. Le quitaron la vida, lo apedrearon hasta matarle, ¿verdad? Bueno, la ridiculización, hermanos, y persecución de los mensajeros de Dios fue algo común a lo largo de los siglos, que Cristo dijo en una ocasión, recuerdo, parece que es en Lucas 13:33, que él dijo que no era posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Era a tal grado que había llegado, ¿verdad?, a aquellos líderes religiosos o los judíos de aquel tiempo que les quitaban la vida a los profetas de Dios, a los profetas de Dios. Bueno, cada uno de nosotros, hermanos, sabemos que Dios tiene a sus mensajeros muy cerca de su corazón y es extremadamente protector hacia ellos. Ridiculizar, ofender y matar a uno de sus siervos es una ofensa muy grave a los ojos de Dios. Jerusalén y el pueblo de Israel eran culpables de muchos pecados en contra de los profetas de Dios, pero es este pecado aquí en donde estamos viendo en Mateo 23:37, el pecado que este pueblo iba a cometer era el colmo de todos los pecados, porque estaban despreciando al Hijo de Dios y más aún le iban a quitar la vida. Sabemos, hermanos, que en el mundo en el cual vivimos hoy en día, con frecuencia los cristianos somos ridiculizados delante de Dios, al igual también que en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, pero lo que estamos viendo, hermanos, hay dos hechos que deben de ser destacados al respecto. Primero, el motivo de su persecución. ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué tenían esta actitud contra los profetas de Dios o contra los cristianos? ¿Verdad? ¿Por qué? Y uno se pregunta muchas veces, ¿por qué la gente toma de esta manera la palabra de Dios cuando se le habla? ¿Y por qué muestran esta actitud
o este rechazo hacia Dios mismo, porque es hacia Dios a quien se toma esta actitud que mucha gente tiene. Bueno, pienso que a veces el motivo de su persecución, hermanos, se debe a que el propósito de Dios es corregir un mundo injusto. El propósito de Dios es cambiar el corazón de cada persona o principalmente de aquella persona que se autojustifica. Dios quiere purificar la mente de las personas, que tengan una mente limpia, que tengan una mente sana. Y para que lleguen a tener una mente limpia o una mente sana, la persona necesita conocer, la persona necesita saber de Dios, ¿verdad? Los hombres, la mayoría de las veces, se resisten, se oponen a la corrección de Dios. Por eso los hombres frecuentemente se oponen a los mensajeros de Dios que proclaman su palabra. Ese es un motivo. El segundo motivo es que muchas veces los líderes de la persecución son falsos religiosos, prisioneros del mundo y de sus religiones institucionales. Y muchas veces se sienten amenazados por el mensaje que proclaman la existencia de la verdad. Y esta verdad va más allá del hombre mismo. Un mensaje positivo de esta clase pone en peligro sus propias creencias humanistas y los amenaza con la pérdida de su seguridad, de su sustento y muchas veces del prestigio que ellos tienen, ¿verdad? Y todo lo que el mundo les ofrece. Todo tiene que ver en parte con la persecución, que estas personas hacen hacia los mensajeros de Dios, hacia su palabra o hacia su doctrina, como quieramos llamarle. Bueno, aquí mismo en ese pasaje, en Mateo capítulo 23, versículo 37, se destaca, hermanos, en las palabras que nuestro Señor Jesucristo dice, se destaca fuertemente el gran amor de Cristo, el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo exclama ahí en ese versículo y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces? Seguramente muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Tanto su paciencia, hermanos, como su inmenso deseo de cuidar y de proteger a su pueblo, el amor que él le demostraba. Vamos a ver dos hechos sobresalientes en este texto. Primero, su paciencia. Su paciencia, la paciencia del Señor. Esa paciencia está expresada en sus palabras cuando dice, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? Muchísimas veces. De serle posible al Señor, él hubiera salvado personalmente a su pueblo. Bueno, de hecho, personalmente él se presentó a su pueblo para salvarle y los hubiera salvado muchas veces. El Señor anhelaba, deseaba la salvación de ellos, no su condenación, tanto de ellos como de nosotros. El deseo, el anhelo de Dios más profundo
que haya en el corazón del Señor es que seamos salvos, no que nos perdamos. Así sentía Jesús ese amor, ese anhelo por el pueblo judío, ¿verdad? Él no deseaba su condenación. A pesar de que Jerusalén había abusado de los mensajeros de Dios e incluso había matado a muchos de ellos. Sin embargo, Dios no se había apartado de ellos. Seguía ahí, siguió enviando mensajeros. Podemos ver cómo desde donde leímos hace un momento atrás, cómo él enviaba profetas, los perseguían, les quitaban la vida, pero Dios no se daba por vencido, su paciencia ahí estaba, ¿verdad? Y les enviaba a más mensajeros a que les hablaran. Y finalmente hizo algo asombroso, envió a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, hermanos, cómo una y otra vez se extendió al pueblo por medio de hombres de Dios, pero siempre era la misma respuesta. Rechazados, eran rechazados. Y la paciencia de Dios soportó y soportó el pecado del hombre, sabiendo Dios en lo más profundo de su corazón que quizás unos cuantos se iban a salvar, ¿verdad? Bueno, allá en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24, el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, fíjense cómo dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios les hubiera quitado la vida rápidamente con el poder que tiene, pero ahí se muestra su paciencia, se demuestra su bondad, se demuestra su misericordia. Luego dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esa paciencia maravillosa que el Señor mostró con su pueblo del Antiguo Testamento es la misma paciencia que hoy en día el Señor está mostrando con este mundo que abiertamente rechaza al Señor. Es la misma paciencia, su misericordia, su bondad, su amor, el deseo de que el hombre alcance la salvación, ¿verdad? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, su paciencia está expresada en sus palabras, en sus palabras. Su cuidado y protección, hermanos, se expresan en la palabra juntar, juntar. Ahí se muestra el cuadro de una gallina juntando a sus polluelos debajo de sus alas, indicando cuidado, protección, amor. Y el propósito de Cristo es de reunir y cuidar a la persona, de andar alrededor encarando a solas los peligros del mundo. Cristo quiere protegernos. Cristo quiere cuidarnos. Cristo quiere que sintamos su amor y su protección. Ese
Ese es el interés de Dios y es el interés de Cristo nuestro Señor. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta de su pueblo? Dice Romanos capítulo 10, versículo 21. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y entre más el Señor le hablaba, más rebeldes, más tercos se portaban aquellos que decían ser el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? El pueblo escogido de Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. El gran pecado, hermanos, de este pueblo de Dios fue rechazar al único Hijo de Dios. Dice el versículo 37 de Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. No quisiste. Bueno, ¿cuántas veces, dice Jesucristo, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Notemos las palabras, no quisiste. Fíjense lo que está diciendo Jesús y miremos al final las palabras, y no quisiste. Bueno, el Señor los hubiera salvado, pero ellos no querían ser salvados. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? A veces eso es lo que no se entiende de las personas, hermanos. Por ejemplo, hay personas que quieren ir al cielo, quieren estar con Dios, quieren vivir allá en el cielo. Y de hecho todos hablan, todos dicen que van al cielo, pero rechazan a Cristo, rechazan a su palabra, no quieren nada con Dios. Es ilógico eso. Es ilógico que quieran estar en el cielo y rechazan el evangelio, la palabra de la salvación que los puede llevar a vivir eternamente con Cristo. No la aceptan la palabra, ¿verdad? Bueno, así Cristo los quería salvar, pero ellos no querían ser salvados. Escucharon a Cristo, vieron a Cristo, incluso quizás muchos de ellos tocaron a Cristo, pero lo rechazaron. Y su rechazo fue deliberado. Rechazaron el amor de Dios que le fue demostrado en Cristo. Dios les demostró cuánto los amaba. ¿Y cómo se los demostró? Enviando a su único hijo. Rechazaron los términos y las demandas de Dios. Dios demandaba que viviesen para él. ¿Cómo? Creyendo en el Hijo de Dios y viviendo día tras día vidas sanas. Rechazaron la justicia de Dios, rechazaron la fe en Jesucristo, no quisieron creer en Cristo, ¿verdad? Y hicieron todo lo contrario, confiaron en su propia justicia, o sea, quisieron salvarse a su manera. Y como siempre lo decimos, despreciar a Cristo tiene consecuencias. Despreciar a Cristo tiene consecuencias. No es cualquier cosa rechazar a Cristo, ¿verdad? Y por los mismos motivos que tenían estas personas allá miles de años atrás, por los mismos motivos se sigue rechazando a Cristo hoy
hoy en día. Se sigue rechazando. Rechazan la revelación de Dios para el hombre. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a todo aquel que cree en Cristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Rechazan la afirmación de Cristo de ser la revelación de Dios, el Hijo de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 33, dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y podemos decir, ¿cuál era la blasfemia? Bueno, la blasfemia era que Cristo en el versículo 30 les había dicho, yo y el Padre uno somos. Y luego les dice en el versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Era una blasfemia? No, era la verdad. Era la verdad, era una gran verdad. Jesucristo era el Hijo de Dios. Jesucristo era Dios mismo, ¿verdad? Y por eso lo querían apedrear, porque decían que estaba blasfemando. No, no era una blasfemia. Así, así de igual, hermanos, hoy en día podemos ver cómo por los mismos motivos, rechazan a Dios, ¿verdad? Y no quieren salvarse a la manera de Dios. No quieren salvarse bajo los términos de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 2 dice el apóstol Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿no? Querían ser salvos, pero a su manera, bajo sus condiciones. Y lo mismo es hoy en día. Se le habla a la persona y la persona rechaza el mensaje, rechazan a Cristo y quieren ser salvos, pero quieren ser salvos a su propia manera, a como ellos creen, a como ellos piensan, hermanos. Y así jamás el hombre podrá ser salvado. ¿Qué vemos aquí en estas palabras de Jesús? Bueno, en Mateo 23, versículo 38 y 39 dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como lo había yo dicho hace un momento, despreciar a Dios o despreciar a Cristo trae consecuencias. Y trae consecuencias terribles, hermanos. Lo que vemos aquí en estos textos, lo que Cristo está diciéndoles es que les espera un aterrador juicio sobre Jerusalén. Y no fue nada más de una manera. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo. Y dice, aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre de el Señor. La casa de ellos sería abandonada por Dios, dejada en sus propias manos. La palabra casa
hace referencia al templo de ellos, al templo de Dios, donde adoraban a Dios, pero también hace referencia a su nación, hace referencia a sus vidas. Ellos querían el control de todo, ellos querían hacer como les placía con sus vidas y con sus posesiones. Y les dice Cristo, así será. Les voy a conceder su deseo. La presencia de Dios, hermanos, se apartaría del templo, se apartaría de la nación y se iba a apartar de la vida de cada uno de ellos en particular. Y qué triste es eso, hermanos. Qué triste es lo más triste. Es la tragedia más grande que le puede suceder al hombre, que Dios se vaya de la vida de esa persona, que la presencia de Dios se aleje de un hombre o de una mujer. Es la tragedia más grande que le puede suceder a una persona, ¿verdad? No querían nada con él, bueno, iba a dejar todo en las manos de ellos. Él les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, desierta. Esa palabra desierta significa dejar desierto, convertir en páramos, desolada, sin la presencia de Dios. Tanto el lugar como la persona son como un desierto, desolados y abandonados a su desintegración. La casa de ellos sería desolada, sería destruida. Eso era una referencia al juicio terrenal, o sea, a la ausencia de Dios de sus vidas. Cuando en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida por los romanos, pero sin duda alguna también hace referencia al juicio eterno de Dios, al juicio eterno de Dios. Serían abandonados. ¿Por qué? Por su terquedad, por su insensatez, ¿verdad? Por ello, dice Dios, está bien, les concederé lo que quieren, se los voy a conceder. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué dirán en aquel día? ¿Qué dirán estas personas cuando estén paradas delante de Dios? Serán juzgados. ¿Por qué? Por su rechazo, por su desprecio y por haberle quitado la vida al mismo Hijo de Dios. Y dice ahí el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, bendito el que viene, porque os digo que desde ahora no me veréis, ya no me van a ver. Eso es lo que quieren, dice el Señor. No me quieren, me desprecian, me rechazaron. Estoy de acuerdo, se los voy a conceder. Ya no me van a ver. Él iba a partir de este mundo porque le iban a quitar la vida y iba a ser muerto por un pueblo obstinado, rebelde, y iba a estar ascendiendo a la presencia de Dios y ya no volverían a verlo hasta su retorno. Y ese pueblo, esas personas seguirían ciegas, seguirían obstinadas en su incredulidad, no se someterían a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Por eso serían enceguecidos como parte del juicio, de Dios, ¿verdad? Romanos 11, del 7 a 10, dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy.
David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Qué terribles palabras para este pueblo. Qué terribles palabras para una persona. No solamente para un pueblo, ¿verdad? Para una persona en particular. Bueno, para terminar, mis amados hermanos, dice el versículo 39 de ahí de Mateo 23, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, en Mateo 24:30, en Mateo 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en Mateo 23:39 dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quiénes serán los que dirán bendito el que viene en el nombre del Señor? Bueno, hermanos, sin duda alguna, ¿verdad? Que los únicos que pueden decir estas palabras son los que creen en Él, son los que le obedecen, los que obedecen al Evangelio. Esos son los que verán a Cristo. Por eso hay una gran bendición para cada uno de los que hemos creído a Cristo. Para aquellos que creemos a su palabra y la obedecemos. Aquel día será un día glorioso para nosotros. Permanezcamos en él y nunca nos arrepentiremos, hermanos. Nunca nos arrepentiremos de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y gracias a Dios que me dio la oportunidad de compartir con ustedes este mensaje. Miren, apenas a tiempo ya se está soltando de vuelta. Está lloviendo mucho y a lo mejor están escuchando un ruido. Es del agua que está cayendo. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano, por el estudio. Tengo mi garganta bastante mala, disculpen. Gracias por su atención a todos los que estén aquí. Vamos a tener una oración entonces para continuar después con el hermano Néstor. Quisiera pedir a nuestro hermano Jorge si por favor puede guiarnos en una oración, hermanito. Y después dejamos a nuestro hermano Néstor con los saludos de Facebook, ¿ya? Hermanito Jorge, por favor, adelante. Sí, hermano. Bueno, gracias. Hermano, vamos a orar. Santísimo Padre, Padre de la Gloria, Padre nuestro. Gracias te damos, Padre, por haber permitido y poder darnos esta bendición de estar escuchando esta santa palabra, esta porción de la palabra, de esta sabiduría que usted siempre nos trae a través de esta plataforma día a día. Y hoy, con la hermosa lección que nos ha traído el hermano Sergio Herrera, aprendemos nosotros la importancia de estar siempre en el camino que nos lleva a usted. Gracias por esas bendiciones. Bendiciones siempre, Padre, a los hermanos que conducen esta plataforma y permiten día a día que estemos siempre unidos, tanto hermanos, tan lejos físicamente, pero tan cerca de corazón y tan unidos en el amor en Cristo Jesús. Gracias le damos por ello, Padre. Padre amado, permítanos orar por los hermanos que en estos momentos tienen problemas de salud, problemas personales, de trabajo, de empleo económicos u otra circunstancia que tengamos ellos o nosotros mismos, Padre, que usted intervenga, Padre, sus bendiciones, su providencia divina, para que podamos salir adelante y estar siempre unidos y avanzar en la obra que usted nos ha dado como mandamiento. Gracias, Padre, porque estas palabras nos dan fortaleza
Estas palabras dan el crecimiento en esta fe. Estas palabras nos conducen a usted, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Hermano Néstor, adelante. Bien, vamos a buenas tardes o buenas noches aquí ya a las hermanas y hermanos que están en plataforma. Dice, tuvimos en Facebook la visita de Jarvin Fernández, Saúl Naira Chanta, Susana Treviño, Betsabe Sánchez, Sergio Antonio González, John Nilson Rivero, Isabel Ramos, Vanessa Vegaraya, Osvaldo Moreno, Eleazar Sánchez, Hernán Castellano González, Eleri Espinosa Andrade, Gabriel Gutiérrez Basaldúa y Erinelsa Velázquez. ¿Ya? Todos ellos estuvieron allí y alguien dejó algunos mensajes, voy a ver aquí. Dice Osvaldo Moreno, dice, saludos hermanos, amados hermanos, Dios les bendiga a usted y en todos sus oraciones por su servidor, un abrazo a la distancia. Hernán Castellano González, bendiciones hermanos, gracias a Dios por la lección de esta noche. Inelsa Velázquez dice amén y amén, dice nuevamente, eso es lo que tenemos en mensajes hoy día. Y quiero hacer una acepción hoy día en el sentido de leer los horarios que van en la invitación para los países donde hay hermanos que nos están sintonizando. Dice, en Argentina es a las 20 horas de la tarde, Chile 20 horas, Perú 18 horas, Colombia 18 horas, Austin, Texas, Estados Unidos 18 horas, Ecuador 18 horas, Paraguay 19 horas, Cuba 19 horas, Venezuela 19 horas, Managua 17 horas, Atlanta 19 horas, Estados Unidos, Panamá 18 horas, Ciudad de México a las 17 horas. Pues ahí en México hay diferentes horarios también, parece, según la zona, la región, ¿ya? San José, 17 horas, San Salvador, 17 horas, Santo Domingo, 19 horas, Guatemala, 17 horas, Miami, Estados Unidos, 17 horas, Chihuahua, 17 horas. Los hermanos pueden ir leyendo acá, cuando les llega la invitación, donde el horario dónde está el horario de su país. Si alguno si nos sintoniza y no aparece el horario de su país, por favor escribirnos, dejarnos el mensaje para que lo podamos actualizar también. Eso es lo que tenemos hoy día y bueno, bastante público por Facebook. Ernest. Ok, vamos a leer los mensajes de el chat de acá de la plataforma. Dice, hermano Buenas Guillermo, noches, hermanitos. Hola, hermanita, buenas noches. ¿Cómo está? Citamos Juan capítulo, el hermano Guillermo cita Juan capítulo 1, versículo 9 al 11, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Muy buen texto. Y Juan también, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Hay otros saludos más. La hermana Vidalia dice, muy buen mensaje, mi hermano Sergio. Dios lo bendiga y muchas gracias y feliz noche para todos. Hasta mañana. La hermana Marisa de Figueroa dice, gracias por el buen mensaje de hoy, hermano Sergio. Gracias a Dios por su palabra. Buenas noches para todos. Bueno, gracias por los mensajes entonces a cada uno de ustedes. Y vamos a pasar entonces a los comentarios del estudio que acabamos de escuchar. ¿Alguien desea decir algo con respecto a lo que hemos escuchado el día de hoy por boca de nuestro hermano Sergio? Ahora es el momento. Bueno, yo quiero decirle muchas gracias, hermano Sergio. Primero, por la buena lección que ha presentado, me encantó. Y segundo, porque siempre tiene una gran disposición cada vez que lo llamo. Le voy a pedir que arregle el teléfono porque lo llamo y de repente no le contesto. Ya. Bueno, Lo voy a llamar. ok. No, al Bueno, contrario, hermano, yo le agradezco por la invitación, hermano Néstor. Sí, gracias, hermano, porque tiene buena voluntad para apoyarnos en esta misión que tenemos de predicar el Evangelio por este medio que Dios ha proveído para que lo usemos diariamente. Eso, por mi Hermano, muy parte. bien, pues. Dígame, hermanita. le pido mil disculpas. Yo no sé, me equivoqué. No sé qué me pasó esta tarde que recién estoy entrando yo, fíjese.
Disculpen, hermanitos, pero Lo que- no me lo Claro. perdí del todo, menos mal, porque lo puedo ver en el En Facebook, Facebook. ¿verdad? Sí, pues, Sí, hermanita. pero, ay, voy a tener más cuidado. Yo a las 7:00 he entrado, pues yo aquí, Lo que pasa es y que en era Chile más cambiaron los tarde. horarios, hermana. ¿Ah? Lo que pasa es que en Chile se cambió el horario. Entonces, por eso el hermano Néstor estaba diciendo que cuando llegue el mensaje Sí, de invitación para ustedes, por favor ujú. revisen los horarios que les corresponde a cada país, ¿ya? Porque están actualizados. Sí, pero estos días estaba entrando en otro horario, o sea, se cambió. ¿Otra vez han cambiado del horario, En hermano? Chile, claro, hace como una semana En más o menos. Chile. Sí, Ah, mire, pues, así es. hermanito. Por eso hay que No me la revisar los perdí. horarios que salen, que son horarios nuevos, ¿ya? Ajá. No me ¿Qué lo voy horario a Hermanita, perder. De todos no, modos, gracias a Dios que lo puedo escuchar sí, por otro hermanita. lado. Sí, Por supuesto, que hermanita. ustedes lo graban. Sí, pues, Así hermanito. es. Claro que sí. Bendiciones, ah, hermano. Gracias. hermana Dori, disculpe, ¿qué hora tiene usted ahí? Eh, Va a ir tengo a comprar un reloj. las 8:00 ahorita. Y bueno, aquí son las 9. Quiere decir que usted tiene que entrar a las 7 de la tarde, hora suya. Exacto. ¿Ya? Ok. Ajá. Bueno, hermanito, Así gracias. Sí, voy a tener más en cuenta el que, horario que dice ahí en los comentarios que usted está diciendo. Así es. Gracias, hermanito. Ya, hermanita, Mil gracias por disculpas. la acotación. Bueno, hermanos, estamos llegando al final, ya son las 9 de la noche en Chile, revisa su horario local, y estamos terminando con gracias, agradeciéndole a nuestro hermano Sergio Herrera nuevamente, como decía el hermano Néstor, por habernos traído entonces el estudio del día de hoy, ¿ya? Así que gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, quedamos hasta aquí, y mañana, si Dios nos dispone otra cosa, seguimos en el mismo horario. Por favor, nuevamente enfatizo, revise su horario local en la invitación que les llega a través de Cristianos a la Lid. Muchas gracias, hasta pronto. Bendiciones, Dios les hermanitos, bendiga, para buenas hermano. todos. noches. Hasta luego, hermano. Bendiciones Buenas para todos. noches. Buenas Para noches. todos, Buenas bendiciones. noches. Buenas noches, hermanos. Saludos a Buenas todos. noches, Que hermano. Dios les bendiga. Dios les Saludos, bendiga. hermanos. Gracias. Gracias, Que lo hermano bendiga. Luis. Hermano Hermano, Luis, por saludos allá a en la casa. Caracaos, a Temuco. hermano, Dios Chao, le bendiga. chao.